Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su programa Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que teníamos en agenda desde hace mucho tiempo y que no habíamos podido desarrollar. Sin embargo, tenemos para eso a un invitado de lujo que ha estado ya varias veces en este programa, que es nuestro buen amigo y querido hermano Fernando Falcón, quien además nos acompañó en capítulos estelares de esta serie, como el capítulo 100 sobre el bicentenario de la toma de Puerto Cabello y otros más. Así que bueno, te damos la bienvenida nuevamente, Fernando. Gracias, buenas, estén todos bien. Muchísimas gracias, encantado de nuevamente de estar aquí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la cosiata. La cosiata es un término que cuando uno lo escucha, dada la opinión pública generalizada sobre este tema, eh, se nos viene a la mente es la palabra traición, se nos viene a la mente el nombre de José Antonio Páez, se nos viene a la mente el drama de la separación de Venezuela de la entonces República de Colombia, mejor conocida en la historiografía como la Gran Colombia. Es decir, se nos vienen a la mente una serie de cosas relacionadas a todas estas palabras y nombres que he dicho. Sin embargo, cuando uno se empieza a meter en los documentos en las cartas y en las versiones de autores calificados, te das cuenta que tal vez la cosa no fue tan así, sino que hubo detrás de la cosiata motivos, dinámicas, eh, razones que hacen que por lo menos uno entienda y piense que no empezó siendo un movimiento separatista, aunque pudo haber derivado en él en un momento determinado. Eh, Vamos a hablar de eso. Ahora, antes de hablar de eso, yo quisiera pedirles a todos, antes de dar la palabra a Fernando, bueno, que están todos bienvenidos a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales están viendo en pantalla en este momento, tanto en Instagram como en X. También suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, es muy fácil hacerlo. Y bueno, comentar, son libres de comentar lo que quieran en la sección de comentarios y todo esto nos ayuda a nosotros a crecer como canal y hacer este proyecto un proyecto viable y sustentable. Bueno, Fernando, vamos a arrancar por allí, por las causas de la cosiata. Y acabas de oír que yo acabo de decir que tal vez no fue tan así el tema de que empezó siendo un movimiento separatista, ni mucho menos una traición. Hay bastante material sobre eso. Sí, mira, cuando uno revisa la Cosiata, hoy día que hay dos grandes textos para ser leídos, el primero de 1908 de Luis Guillermo González, historiador llanero también, además dentro de la Cosiata, y el último texto muy reciente de Elías Pino y Turrieta, que nos aclaran un poco la situación. La cosiata no arranca en 1926, no arranca con el famoso incidente de la recluta, ya hablaremos de eso. Arranca prácticamente desde la batalla de Carabobo. Mm, interesante. Es decir, termina la guerra en Venezuela, Bolívar con su diario libertario se lleva las tropas venezolanas, las lleva al sur, terminamos en Ayacucho, etcétera, y la antigua Capitanía General de Venezuela, los tres departamentos que son Orinoco, Venezuela y Zulia, quedan desasistidos, quedan mal defendidos, quedan arruinados. No hay hombres, no hay agricultura, la ganadería está en el suelo, ¿sí? Y todo gira alrededor del centralismo de Colombia. El centralismo está en Bogotá. Santander destina los recursos militares al sur, los recursos económicos a resolver el problema de lo que hoy en día es la República de Colombia, de Cundinamarca y de la costa colombiana, en detrimento de Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, no se había disipado el humo de los cañones de Carabobo cuando la municipalidad de Caracas se niega a firmar la constitución de Colombia porque arguyendo que no había representantes de la provincia de Caracas, sino que habían sido designados por otra gente.
Y comienza la discusión sobre si debemos ya, terminada la guerra en Venezuela, volver al modelo federal de 1811. Eso lo vamos a ver en la prensa en el año 21, en el año 22, en el año 23, en el 24. De hecho, ahí el venezolano, primera etapa, con Tomás Lander, el observador caraqueño, con Llanes, el anglo-colombiano, el colombiano, después esos periódicos, todos van a pedir una federación. Luego tenemos dos incidentes, un incidente lejano, que es la muerte de Leonardo Infante. Leonardo Infante es un prócer llanero, pero oriental, que es juzgado por Santander en Bogotá. ¿De dónde eres? Monaga, ¿no? Sí, de lo que hoy día es Monaga. Es juzgado por Santander en Bogotá por un crimen que él hasta el último instante, frente al paredón de fusilamiento, dijo que no había cometido. La muerte de otra persona. La muerte de Leonardo Infante, creo que... No, no, claro, pero le acusaban de haber asesinado asesinado a un teniente también venezolano, por cierto, de apellido, perdón. Así. Algún día habrá que hacer un programa sobre la muerte de Leonardo Infante, lo que eso significó. Que gozaba de la estima del Libertador. Sí, claro. Lo salvó en el Rincón de los Toros. Y era uno de los héroes de la fisera del medio. Creo. Y uno de los jueces, Miguel Peña, protesta la decisión y bueno, prácticamente lo iban a enjuiciar, se tuvo que venir para Venezuela. Y Miguel Peña, poca gente sabe que su segundo apellido era Páez, era familiar de José Antonio Páez. Eso no se dice en la historia, él es Miguel Peña Páez. Hay una familiaridad, creo que en segundo grado, pero ellos eran familia. Y se pone bajo la protección de Páez. Este incidente es importante porque luego vamos a ver cómo repercute en la conciata. Luego viene el famoso incidente de la recluta. Bolívar está pidiendo más gente para el sur. Se teme además una invasión de Morales y de Laborde a Venezuela. Venezuela había quedado totalmente desguarnecida. Recuerden que Puerto Cabello fue tomada con 3 batallones porque era lo que teníamos. Aquí no había más nada. Y pide la recluta. La gente no se presenta, estaba cansada ya de pelear, eran 10 años de guerra. Y Páez le ordena al comandante del batallón Bravo de Apure, Guillermo Smith, que él tome recluta a la gente en la calle. Bueno, los soldados se metieron hasta las casas y sacaron a la municipalidad de Caracas protesta ante el gobierno central y Santander, que por un lado le escribe a Páez respaldándole la medida, por otro lado intrigaba contra él y hace que el Senado lo enjuicie. Y lo cite. Y hay una cosa muy seria. Quien lo acusa es Escalona, el intendente que le debía a Páez su grado de general de brigada. Hay un famoso cuento cuando le hablaron de general Escalona, Páez decía, bueno, el general Escalona no conoce la guerra, ni la guerra lo conoce a él, porque bueno, después el sitio de Valencia estuvo escondido 7 años y salió y lo ascendieron. Y ahí había algún pequeño inconveniente, también puedo contarlo porque esto es de divulgación. Él como intendente prohibió las peleas de gallos en Caracas. Y bueno, un día van a llenar una gallera y en la gallera estaban jugando Bermúdez, Varillo y Páez. Y le dijeron, bueno, dígale a Escalona que venga a sacarnos el mismo. Los 3 generales. Los 3 generales estaban jugando gallos, que les gustaban mucho los gallos. Páez era un gran gallero, por cierto. Ahí podríamos hablar mucho sobre eso también. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Lo cierto del caso es que Escalona lo acusa, el Senado le abre y Santander no se le ocurre una cosa mejor que reemplazar a Páez. Le dice, venga a Bogotá a rendir cuentas. Páez, como zamarro llanero, como nosotros, sabía que le podía pasar lo de Leonardo Infante. Y Miguel Peña se lo advierte. Efectivamente le dice, mira, no vayas porque si vas te van a hacer lo de Leonardo Infante. Bolívar está en el sur. Bueno. Estamos hablando del año 25. No, ya a principios del 26. Okay. A Miguel Peña, a Santander no se le ocurre otra cosa que nombrar a Escalona para que reemplace a Páez en el gobierno de Venezuela. Está una afrenta, además.
el señor que te está denunciando es el que te va a recibir. Y Páez obedece. El Páez en primera instancia entrega el mando del Departamento de Venezuela. Pero la Municipalidad de Valencia lo respalda. Usted no va a ir. Curiosamente, la Municipalidad de Caracas, que lo había acusado, se retracta y lo respalda. Y luego, bueno, prácticamente el Departamento de Venezuela, porque Venezuela lo que hoy en día es el centro, más los estados llaneros. El Departamento del Zulia era lo que Falcón Lara y los estados andinos y el Zulia. Y el Departamento de Orinoco era todo el oriente más la Guayana. Poco para que entendamos de qué estamos hablando. Correcto. El Departamento de Venezuela respalda prácticamente a Páez completo. Hay una rebelión. Sin embargo, Peñalver, que está en Venezuela, Cristóbal Mendoza, que está en Venezuela, se ponen a favor de Santander. En el sentido de que, bueno, Santander es la legalidad y lo hace también Bermúdez desde Cumaná. Y hay una especie de guerra civil a tal punto que en el estado Apure, se lo comentaba yo hoy por lo que hoy en día es el Apure, Miguel Guerrero es un personaje de segunda clase en la historia del ejército de Apure, siempre fue el segundo de Páez y siempre tuvieron problemas. Miguel Guerrero se comunica con la gente del Libertador, específicamente con Oleari, y Miguel Guerrero levanta la mitad de los escuadrones llaneros, es decir, el regimiento de la muerte, el regimiento de la venganza, a favor de la legalidad. Y eso le costó muy caro. El regimiento de la muerte lo tenía Juan Antonio Romero, pero desconocido, y el otro lo tenía Juan Antonio Ichazo. Bueno, Páez los borró del santoral. La gente hoy en día no los conoce. Páez no le perdonó jamás eso a ellos. Y se presenta una situación de casi de rebelión, que no es una rebelión, porque el planteamiento de Páez siempre fue muera el mal gobierno. El problema no es con el Libertador, solo el Libertador puede resolver este problema. El problema es con Bogotá, el problema es que Venezuela está marginada, el problema es que Venezuela está preterida frente al centro. Se vale también y le agradecemos activar el super gracias. Bueno, Bolívar está en el Perú, se entera, viene, entra por Puerto Cabello, teme, no entra por Barinas porque teme que haya una guerra civil, llega de Maracaibo. Va a Bogotá, va a Maracaibo, viene por barco, llega a Puerto Cabello, sí, se encuentra Páez, hay una situación de preguerra porque el batallón Bravos de Apure, sus consentidos, se van a Oriente, se ponen al norte de Bermúdez, y el batallón Granaderos de la Guardia, que había tomado Puerto Cabello en el año 23, también se pone en contra de Páez. Y cuando llega Bolívar, el general Briceño Méndez le entrega la plaza y se produce el encuentro entre Bolívar y Páez. Páez. ¿Que fue en Puerto Cabello o fue en Valencia? En la vía entre Puerto Cabello y Valencia. Claro, pues Páez había ido a Valencia a recibirlo y se acercó cuando ya lo sacaron hasta allá. Fernando, antes de que escribamos qué pasó en ese encuentro de Páez y Bolívar, que tal vez para la gente va a terminar teniendo un resultado inesperado, ¿no? Quisiera repasar algunos hechos que has mencionado hasta ahora y aclarar un poco quiénes son los personajes, porque mucha gente puede tenerlos claros y estoy muy seguro que mucha gente no los tiene claros. Nombraste primero que nada como una de las causas que dio lugar a todo este asunto, el reclutamiento, que fue digámoslo así, como que la causa inmediata más notoria de por qué las cosas llegaron a ese punto, ¿no? Hay dos razones, tú las dijiste, muy poderosas. El Libertador estaba todavía en la campaña del sur y estaba pidiendo reclutar gente para que enviaran refuerzos hacia el sur. Por supuesto, estamos hablando de un momento en los cuales no estaba totalmente definida la guerra. Por eso cité el año 24 y el año 25. Y aquí estamos en el año 26, principio del 27, concretamente el momento que tú estás narrando. Creo que Bolívar llega a Puerto Cabello el 31 de diciembre del año 26, si mal no me acuerdo. Sí, y no olvidemos que el Callao cae en enero del 26. Correcto, correcto.
Pero entonces, voy, primero, ese reclutamiento es por eso. Y por una cosa que tú acabas de decir muy bien, que era que se tenía una invasión, que yo entiendo que tenía una conexión europea con la llamada Santa La Alianza. Santa Alianza. Correcto. Y nombraste a dos personajes que yo creo que es bueno aclarar a la gente de quiénes estamos hablando. Nombraste a Morales y nombraste a Laborde. Morales es el último capitán general de Venezuela que sale del país poco antes de que comience el sitio de Puerto Cabello. Sí. Y, de hecho, en el sitio de Puerto Cabello ya no hay capitán general. No hay capitán general. Ajá. Y el otro es Laborde, que es quien había perdido frente a Padilla la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. Además fue un gran almirante español. Claro, Después claro, fue uno de los grandes almirantes españoles. sin duda. Es que Laborde tenía Fue rotado nada más aquí, así es. Y entonces estos dos personajes están en un movimiento para ver si recuperan Venezuela y de eso se tiene conocimiento aquí y eso también justificaba el reclutamiento. Ahora, ese reclutamiento, como tú lo dijiste, sí, fue muy polémico. Sí, no, permíteme decir una cosa que también es muy poco conocida. Después de la batalla de Carabobo, algunos realistas se refugiaron en la montaña Los Huires. Eso es la parte de lo que hoy en día conocemos como el Cerro del Bachiller y la parte de las montañas Altagracia y Oritud. Donde fue a atender la guerrilla venezolana. Donde fue luego a atender la guerrilla venezolana. Y sobre eso hay mucho que hablar. Más adelante quizás hablamos de eso. Sí. Y allí se le suma un capitán de artillería que se había quedado en Venezuela, José de Arizábalo, que tenía comunicación directa vía correo con Morales y con Laborde, y ellos levantan eso, levantan esa tropa. También había otro líder realista llamado José Dionisio Cisneros. Para que tengan una idea, Cisneros tomó Baruta, tomaron Petare, es decir, no estamos, tenían Caracas rodeada con eso, ¿no? Entonces también había un problema de orden público serio. Y le voy a decir algo, Arizabaldo se rinde en 1829, después de todo esto, y Cisneros en 1831. Ya en otro programa quizás podamos tocar eso, sí. Pero es un poco para que vean que no fue que aquí terminó Puerto Cabello y todo el mundo se quedó tranquilo. Esto siguió muchos años más. Claro. Guerrilla, cosa. Sí. Movimienticos por aquí y por allá. De hecho, Páez creo que captura los tipos de Petare y castiga nada más a los cabecillas. Sí, sí, efectivamente. Pero sí, para evitar un poquito que la cosa se volviera a alborotar demasiado. Ahora, Fernando, Juan de Escalona, lo mencionaste también. Y dijiste que era el intendente. Para que la gente entienda, en el departamento de Venezuela, como bien lo describió Fernando, también estaba el del Zulia, estaba el del Maturín y estaba el del Orinoco. Por cierto, estaba, creo que Urdaneta, Mariño y Bermúdez, ¿no? Al frente de esos tres departamentos. Entonces, el tema es que el intendente tenía una función un poco más política y Páez era el jefe militar del departamento, jefe militar, ¿no? A pesar de que en medio de la conciliata lo llamaron jefe civil y militar. Civil y militar. Así es. Entonces, ahora, vuelvo al punto. ¿Quién era ese Escalona que menciona Fernando? Ese es Juan de Escalona, el triunviro de 1811. Y el defensor de Valencia en 1814. Y el defensor de Valencia en 1814. Entonces, ese Juan de Escalona, que estuvo en los primeros años de la guerra y después desapareció de la guerra, como por eso viene lo que dijo Páez, es ese que es intendente que acusa a Páez y a quien Santander nada más y nada menos se le ocurre poner de sustituto de Páez cuando manda a llamar a Páez a Bogotá. Todo esto, por supuesto, lo que hizo fue ayudar a alterar más las cosas y a profundizar las diferencias y a hacer que la concierta terminara teniendo la profundidad que tuvo. Pero un aspecto que yo quiero resaltar, y con esto termino, para que sigamos en qué pasó en ese encuentro entre Páez y Bolívar, Fernando, es que es muy importante dejar claro que hasta este punto, salvo un elemento que no se ha nombrado, que ya lo nombraremos, hasta este punto, todo era un problema que inicia una seria diferencia entre Bogotá y Caracas y concretamente entre Páez y Santander, que termina derivando en una pila de cosas que ya vamos a analizar con un poquito más de calma, ¿no? Estoy de acuerdo. Okay. Bueno, se produce el encuentro de Bolívar y Páez, y necesario nombrar algo. Hay muchas cartas entre Santander y Páez, y unas cartas entre Santander y Bolívar, y unas cartas entre Bolívar y Páez. Así es. Cuando uno triangula, uno se da cuenta de la profundidad. Francisco Pablo Santander es un personaje, por nosotros nos cae muy mal. Cae muy mal, bueno, porque, por todo lo que sabemos. La pelea con Bolívar, luego involucrado en el atentado, pero era un hombre demasiado apegado a la ley.
Y la verdad es que en tiempos de guerra, a veces la ley hay que saltársela por encima. Bolívar lo llamaba el hombre de las leyes. Sí, bueno, pero, y no era precisamente, yo creo que era irónico en eso, Sí, ¿no? sí, claro. Eh, es decir, Santander es uno de esos hombres que tiene un problema para cada solución. Entonces, en tiempos de guerra, eso era complicado, ¿no? Y él, desde el principio, bueno, ve esto como una rebelión contra la integridad de Colombia, cuando en realidad se trataba de una rebelión contra los procedimientos de Santander. Le hace ver a Bolívar que Páez quiere separar a Venezuela. Va a ocurrir después, pero va a ocurrir después, entre otras cosas, por esto. Y las cartas entre Bolívar y Páez, pues, Páez le dice, mira, yo estoy defendiendo simple y llanamente, estoy defendiendo yo en primer lugar, y estoy defendiendo a los departamentos de Venezuela. Y me gustaría que abundara en esto, Cipriano. Bolívar le da la razón a Páez. Así es. Y dice, mira, claro, cuando se produce el encuentro más adelante, es la última vez que Bolívar va a pisar la capital, van a Caracas, Bolívar aprueba casi todo lo que Páez hace una amnistía general, saca de Venezuela a los batallones involucrados, sacó al Vago de Apure y sacó al ganadero, lo sacó, todas las unidades que estuvieron contra Páez las sacó de Venezuela. Bravo de Apure se va a Cartagena, allá terminó ese batallón, y el granadero lo manda para Guayaquil. De manera que el problema militar lo resuelve, cambia algunos jefes, a Romero y Echazo los manda para Casanares, es decir, le da prácticamente la razón a Páez con todo. Y esto es visto por Santander como un agravio, y se lo toma como un agravio. Cuando le dice, bueno, presidente, usted ha preferido a Venezuela que la integridad de Colombia, cosa que no era cierta. Pero allí iba a comenzar ya la conspiración, digamos, eh, de Cundinamarca, porque no es realmente de toda Colombia, sino de la parte del centro de Bogotá, contra Bolívar. Arranca como una consecuencia de la cosa. Al año siguiente, bueno, Bolívar tiene que nombrarse dictador, luego viene el atentado, bueno. Pero la convención de Ocaña que dio lugar a todo claro, eso. Empeoró la cosa entre ellos dos. Empeoró la cosa entre Bolívar y Santander. Pero fíjense, este es un incidente que, repito, debe analizarse más allá del mero hecho de la recluta. Aquí no hubo traición. Aquí hubo simplemente la primera protesta de Venezuela contra el centralismo. Venezuela siempre ha sido, como dijo Jorge Olavarría, asquerosamente federal. Siempre hemos sido, aunque sea de nombre, la federación para nosotros tiene un profundo significado. Que bueno, miren, ha estado desde la guerra federal para acá en toda la constitución. Sí. Pero bueno. Y en el año 30, fíjense, en el año 30 no se atrevió nadie a hablar de centralismo. Sí, de acuerdo. Fernando, fíjate, aquí hay un elemento importante, no me acuerdo qué historiador es el que lo analiza magistralmente, pero tengo claro el argumento en la mente, ¿no? Que es que si bien Páez se termina convirtiendo en el centro de todos los acontecimientos, porque lo acusan, se defiende, lo citan, no va, al final lo que tú dices, la municipalidad de Caracas que lo había acusado ante los primeros hechos, después lo defiende y lo ayuda, lo respalda. Aquí hay un tema de fondo importante, que es la relación entre el caudillo militar, el hombre fuerte, y una élite intelectual, básicamente caraqueña, porque la valenciana estaba con él, básicamente caraqueña, en la cual están buena parte de los patricios de la República de 1811, que al principio no ven a Páez con buenos ojos, incluso pudiera ser que hasta tuvieran hacia él una actitud de desprecio, que lo hayan podido, digamos, tolerar, porque quién le quitaba a Páez, que era uno de los héroes de la independencia y que era el hombre fuerte ganado con méritos en batalla, pero que al final terminan, bueno, son una frase dura, casi que usándolo en función de su propósito político, al cual Páez no se niega porque al final van a converger. Me refiero a que ese cambio de actitud de la municipalidad de Caracas frente a Páez, a mi manera de ver, y es la opinión de este historiador también, tiene un fondo político importante, que es que esa élite intelectual y política de Caracas sí quería la separación y vio en Páez el instrumento eficiente para poderla lograr, y de hecho en una de esas asambleas es cuando se proclama la convocatoria a una constituyente
que eso sí ya es un movimiento separatista obvio, obvio, ¿no? Si tú vas a convocar una constituyente es porque va a fundar una república nueva. Fíjate, ¿Ya? yo Ah, quizás ahí tengo a ver, adelante. una pequeña divergencia. Ajá, Yo creo que querían en principio la federación. bueno. Es decir, Ahora, cambiar la ahora, constitución de Cúcuta, ahora entonces. cuando Bolívar dice en una carta, prefiero que mande el Corán en Colombia a que mande la federación, simplemente ahonda la crisis. Ya. Creo que en principio, fíjate, estamos hablando, mira, y uno lo ve, esto es lo que le ha llamado, pero ahora venezolana, Carol Leal, la venganza de los patricios del 11. Cuando tú ves cómo Bolívar reemplaza el sistema político eh, federal de 1811 por un sistema centralizado, por razones de guerra. El sistema federal es muy malo para dirigir la guerra. Pero luego vemos en el 11 quiénes están en el 11. Cristóbal Mendoza, Juan Escalona, Peñalver, sobre todo Francisco Javier Llanes, etc. Y luego lo vemos en el 30. Sí. Lo vemos como actores en el 30 ya haciendo la nueva república. De manera que yo sí creo que primero ellos fueron federales y luego, no, claro. Luego quisieron irse. Porque fíjate que después de Ocaña, Bolívar termina diciendo, bueno, vamos a hacer una federación entre las tres secciones, que no era realmente federación, sino confederación. Porque las tres partes de Colombia se den el gobierno que quieran, siempre que se federen, que tenemos que leerlo como confederación. Sí. Ahora, tú has citado a alguna gente que evidentemente son de los patricios del 11, no hay duda, pero hay otros que están en el movimiento de la cosiata. Claro. Lander. Felipe Fermín Paul. También viene del 11. Alejo Fortique. Lander, Tomás Lander. Tomás Lander, Francisco Javier Llanes. Llanes del 11. Por eso. Entonces, que esos son los que llamaban el Partido Reformista. El Partido Reformista, que es el que termina abrazando a Páez. Y como te digo, a lo mejor al principio no lo veían muy bien. Se lo calaban porque era un caudillo indiscutible con méritos militares de sobra, pero no era de ellos, no era un tipo de la élite caraqueña, ni era un intelectual de primera, ni nada por el estilo. Seguramente en ese momento hasta hablaban mal de él a su espalda, pero al final los intereses confluyeron. Y en ese primer episodio, pues terminan apoyándolo por razones pragmáticas. Y de ahí surge, Fernando, el tema de la constituyente. El tema de la constituyente es algo que sí le termina de dar un matiz separatista a la cosiata. Pero ellos van a terminar haciéndolo en Ocaña, porque es que había una cosa, Cúcuta debía reformarse a los 10 años. Correcto. Una revisión a los 10 años, entonces 1931. Está hablando de la constitución de Cúcuta. La constitución de Cúcuta. Ellos piden que se haga ya. Que se haga ya, pasa todo el año 26, todo el año 27, la respuesta de la gente de Bogotá, Arrublia, Suero, toda esta gente que rodeaba Santander, va a hacer respuesta pugnaz contra Caracas. Uno revisa la Gaceta de Colombia, que es terrible. Caracas, cuando le llaman ellos Caracas, están hablando de toda Venezuela, a pesar de las tres divisiones. Bueno, Caracas es la gran culpable de todo. Y empieza, cuando uno lee la prensa de la época, ve la pugnacidad que va a terminar efectivamente en Ocaña, tratando de salvar a Ocaña, que termina en un fracaso. La convención de Ocaña para hacer una nueva constitución, ahí va a ocurrir una cosa de lo más interesante. Santander, que es enemigo de la federación, se hace federalista para confrontar a Bolívar. Correcto. Y el otro problema, que no es quizás, pero que arranca en la cosiata, es el proyecto de la monarquía en la Gran Colombia. Vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Ahora, Fernando, quiero reforzar un punto que dijiste, que Bolívar le da la razón a Páez en lo que viene. Primero que nada, el encuentro es cordial. Muy cordial. Absolutamente cordial. Se abrazan, se elogian, vienen juntos a Caracas, se presentan en público. Bolívar no deja de dar la razón a Páez en muchas cosas. Ahora, mira, un señor que yo conocí mucho, lo traté bastante, escribió este libro que yo estuve consultando un poco antes de venir para acá para refrescar algunas cosas, ¿no? Este libro lo escribió Cipriano Heredia Angulo. ¿Tú lo conociste? Un gran venezolano. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Y mi padre aquí tiene un capítulo sobre la cosiata en el cual le dedica bastante de investigación a demostrar de alguna manera que no solamente es que Bolívar y Páez no tuvieron ningún problema y que Bolívar no lo consideró un traidor,
para sorpresa de muchos los que estén viendo este programa, sino que además en cartas privadas al propio Páez y a terceros, que para mí demuestra completamente esto, porque yo escribiendo a ti te puedo tirar una lición ahí para que cordialmente, diplomacia, pero cuando yo le escribo a un tercero, mira, este es mi amigo, básicamente estás diciendo la verdad, ¿no? Pero mira esta carta, por ejemplo, cita textualmente mi padre aquí en esto. Dice Bolívar a Páez en una carta escrita el 9 de abril de 1817, es decir, estaban aquí. Usted me propone la salida del país si fuera necesario para consolidar el orden y restituir la tranquilidad, con tal que conserve el título de amigo mío. Todo eso me complace de un modo extraordinario. De ningún modo conviene que usted salga del país. Y por el contrario, he creído siempre y lo celebro ahora que usted es muy útil y utilísimo en Venezuela. El día que yo me vaya de este país, ¿quién puede reemplazarme sin usted? Le escribe Bolívar a Páez en pleno conflicto. O sea, Bolívar aquí en Venezuela, ¿no? Porque ellos no todo el tiempo estuvieron juntos. Bolívar se retiró a Chagua, Páez se retiró a Chagua. Otra, esta es de Bolívar al general Salón, Bartolomé Salón, que era un hombre de su absoluta confianza. Le dice, todo negocio de los cociateros ha terminado ya, con estos menos. Y por lo mismo será muy conveniente, escúchese bien lo que voy a decir, que usted se ponga de acuerdo con ellos para repeler toda la injuria que venga del lado de Bogotá. O sea, Bolívar está claro en el conflicto, cuál es la causa, y entre el conflicto Caracas-Bogotá se pone del lado de Caracas, cosa que es interesantísima. Y para remarcar Bolívar su posición, le dice a Salón, acérquese usted al lado del general Páez, oigan bien lo que dice, que es mi mejor amigo, y por lo cual deberá usted consultar con él lo más conveniente. Procure usted ganarse su confianza y darle sus consejos en toda ocasión. Siguen así una pila de cosas que dice Bolívar en el año 27 todavía, ya ha ido inclusive, ¿verdad? Dice, perfidias e iniquidades de la facción de Bogotá y Santander no tiene otra mira que la de destruir a Venezuela y que perezcamos bajo sus ruinas. Allí no se da un paso que no tenga ese objetivo. Es decir, Bolívar descubre la verdadera intención de Santander y la adversa. Y ya prácticamente, ya ha ido, le dice, a mis ojos, la ruina de Colombia está consumada desde el día en que usted fue llamado por el Congreso. Y esta frase, a mis ojos, la ruina de Colombia está consumada desde el día en que usted fue llamada por el Congreso. Esto se lo escribe Bolívar a Páez el 8 de agosto de 1826. Ya se había ido. Ya se había ido. O sea que, Fernando, está claro la posición que tomó Bolívar. Ah, bueno, una última cita para nuestros oyentes y para ti, Fernando. Dice Bolívar a Páez el 15 de noviembre de 1826. O sea, ya tenía 5 meses de haberse ido. Usted por mí ha hecho más de lo que se podía esperar en circunstancias tan tremendas. Usted ha podido ganar un partido inmenso con una o dos palabras y no lo ha hecho por esperar mi resolución. Este servicio y esta bondad de parte de usted merecen una gratitud eterna, tanto de mí como de todos. Nosotros debemos a usted infinidad de males que se han evitado, quiero decir, infinidad de bienes negativos. El ahorro de la guerra civil. Usted no ha roto ni el pacto social de Colombia, ni la fraternidad que los ligaba, y solo ha rechazado un acto inicuo y torpe. Esto es todo. Antes del día que fue el 26. Ah, el 26, perdón. El 26. Sí. Bueno, más que lo cuente, ¿no? Bueno, amigos, acabamos de ver entonces una excelente conversación con nuestro buen amigo Fernando Falcón, profesor universitario, coordinador del doctorado de Ciencias Políticas en la UCB, y con quien hemos repasado toda esta historia de la Cociata hasta llegar a estas cartas entre Bolívar y el general Páez por un lado, y Bolívar y el general Salón, que era de su entera confianza, donde queda claro que lejos de considerarlo un traidor, Bolívar llegó a decir de Páez en medio de esa coyuntura que era su mejor amigo. Dicho esto, nos preparamos entonces para una segunda parte, que será el próximo capítulo, donde vamos a ver entonces cómo se conecta la Cociata con el fin, la disolución de la Gran Colombia y el escabroso episodio, el escabroso tema de la monarquía en la Gran Colombia, así como lo oyen, la cual se llegó a considerar. Ya lo veremos. Gracias, hasta la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos pues!